¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro Varieté, nuestro programa de patrimonio, de historia relacionada con nuestra tierra. También hablamos mucho de cultura y de todos estos temas sabe y mucho nuestro colaborador inestimable Carlos Gómez de Avellaneda, cronista oficial de Algeciras, presidente de La Trocha. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a esta plaza alta nuestra. Bien hallado y a gustísimo de estar trabajando con vosotros, aunque sea que, por cierto, no paráis, ¿eh? Bueno, hombre. Por lo que yo veo, la profesión puede ser muy bonita, pero es muy sacrificada. Nos gusta y ahí estamos. Digo buenas tardes, a pesar de que la tarde viene un poco fuertecita, ¿no? La tarde de las más tristes que he visto. Sí. Es la borrasca el mal tiempo, la lluvia está inminente, pero que no acaba de cuajar, que la gente sin un céntimo, con la cuesta de enero. Con la cuesta de enero, bueno, ya mismo estamos liados, ya entre carnavales, ya romería ya y todo esto. Empieza el asunto. Empezamos. Pues mira, yo quería hablar, no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar ahora, sí, de un amigo que me he enterado que se está haciendo una campaña para que se le nombre hijo predilecto de Algeciras. Se trata de Enrique Salvotierra, que es botánico, conocido científico, y es un científico que es una honra para la ciudad. Yo puedo decir que organizó hace muchas décadas un congreso de teridología para entendernos, el mundo de los helechos, sí, que tuvo una importancia enorme, pero que ahora en la Algeciras de entonces pasó como un poquillo desapercibido. Y también trabajó mucho para que se hiciera un verdadero jardín botánico en las acacias. Ajá. Pero bueno, ese es otro tema y un día vendremos con él. Hablar específicamente de él, pero qué importante, ¿verdad?, es, Carlos, hablar, que es lo que solemos hacer normalmente tú y yo en este rinconcito, qué importante es hablar de esas personas que hacen muchas cosas por la ciudad, algunas se conocen más y otras se conocen menos, ¿no? La ciudad tiene más nervio y más dinamismo del que nos creemos. Y la gente, ¿verdad? La gente. Inquietud la gente. Y cosas, ¿no?, que proponer y que hacer. Somos un poco pesimistas siempre. No, sí, es verdad. Aquí no sé qué, no sé cuánto. Y en muchos aspectos no hay nada que envidiar en cuanto a talento creativo. Y vamos a ver algo de talento creativo. Sí, porque si escarbamos un poquito solamente ya nos encontramos con multitud de autores que hacen trabajos, investigaciones u obras de cualquier tipo relacionadas con nuestra tierra, que son aportaciones impagables. Recordemos que cada vez que hablamos de libros aquí, lo mismo es un autor de la comarca, sea el tema que sea, o alguien de por ahí que trata algún tema de la comarca. De la comarca. Todos estos libros forman, unos sí, todavía otros no, parte de lo que es la biblioteca de la oficina del cronista. Una biblioteca de autores y temas locales o comarcales que está abierta a todo el mundo. A disposición de quien quiera, se acerca a la oficina, ¿no?, para consultar estos libros. Todavía no, todavía hay que hacer algún aspecto técnico, tipo estanterías y todo eso, pero ya los fondos se están reuniendo. Para que el cronista se interese por esas obras, habrá quien piense que, bueno, pero tendrán que ser obras de un calado determinado. Yo tengo un librito pequeño que dice que no... Pero eso todavía le interesa más al cronista, ¿verdad? Ese pensamiento está prohibido. He visto en personas muy humildes una capacidad de trabajo, vamos, asombrosa, más que en algunas personas encumbradas académicamente. Pues ya lo sabéis, ese llamamiento de Carlos Gómez de Avellaneda, el cronista oficial de Algeciras, tiene una doble dirección, que quien esté interesado, cuando llegue el momento, pues consultar sus obras exactamente en la oficina del cronista, pero también quien quiera hacer llegar alguna obra, por pequeña que pueda parecerle su aportación, cualquier cosa que tenga hecha relacionada con nuestra tierra o que sea de un autor de nuestra tierra, pues él está deseando recabar porque está centrado y mucho en eso, ¿no? Y hoy vienes a traernos más ejemplos de esas cosas que el tema es infinito, pero traemos unas cuantas cosas, algunas. Pues vamos a empezar por la primera. Vamos a ver. Estaba en deuda con esta autora, porque en las dos últimas emisiones que tuvimos se quedó fuera. Y digo, la voy a poner la primera. Igual que hace unos días comentábamos de mi gran amigo, el autor del poemario Moho, Juan Emilio Ríos,
que el libro, más que de poesía, es un tratado de filosofía. Esta poesía es diferente por completo. Porque aquí estamos también ante un poemario, ¿no? La papallona dorada. Es un poemario, digamos que papalona quiere decir en catalán mariposa, que es la que tiene Lourdes en la mano. En la mano, en la foto, ¿no? Y es un libro intimista y esteticista. Es la belleza de las pequeñas cosas. El libro es comparable, las imágenes que salen en él, imaginemos un rayo de luz que llega y da una flor muy bonita, todo muy íntimo, todo muy reposado, es completamente distinto a otra. Bueno, la poesía es, en fin, tiene es libre, ¿no? Más que cualquier otro género, ¿no? ¿Y cuál es la vinculación que tiene Lourdes Gavilán con la zona? Es que es de aquí. Es de aquí, ¿no? Como el título estaba en catalán, por eso. Claro, pero bueno, que uno puede ponerlo en polaco. Claro, claro, claro. Sí, sí. Muy bien, vamos a ver el próximo. Muy bien, vamos con el siguiente. Bueno, Enrique Morales, un viejo conocido del flamenco. Bueno, aquí el mundo del flamenco está desarrolladísimo en la ciudad hermana de la línea de la Concepción. Y digo ciudad hermana porque he trabajado tanto en la línea como en Algeciras. Conozco perfectamente Tarifa, la línea, San Roque, etcétera. He trabajado en toda la comarca y tengo recuerdos magníficos y puedo testificar que la afición y la potencia que hay de flamenco en la línea es verdaderamente envidiable. Sí, hay que decir sin además, menoscabo de lo de por supuesto, del resto, ¿no? Claro. Hay que decir además que Enrique Morales es el presidente de la Asociación Cultural Flamenca de la Línea y además padre del bailador David Morales, que con fama internacional. Estuvimos en Barcelona hace unos años en una actuación de David Morales, era impresionante, con unos juegos de luces y de sombras curiosísimas. No fue exactamente en Barcelona, era en un barrio muy cercano que no recuerdo ahora. Pero vamos, conocidísimo, y al lado de Barcelona, y aquello fue impresionante. Y aquí en esta obra, pues deduzco que lo que hace Enrique es recopilar todo el flamenco de la línea, ¿eh? Y hay mucho que hacer en materia de flamenco, sobre todo de divulgar. Porque claro, no basta con que haya unos aficionados, unos eruditos, unos entendidos, sino que estos entendidos tienen que hacer, como en este libro, difundir todo eso. Claro. Y en fin, animamos a que se sigan haciendo trabajos de este tipo. Vamos a ver qué viene ahora. Bueno, fíjate, un tema tan aparentemente trivial como las rotondas, ¿no? Pero da para mucho, ¿eh? Cualquier tema puede ser objeto de estudio. Todos conocemos las rotondas y en la mayoría de ellas hay algo. O hay un conjunto de vegetación, o un monumento de algún tipo, y estas amigas han recopilado de las principales rotondas de la comarca aquellas que tienen elementos escultóricos significativos, ¿no? Carmen Casado, Malgara García y Elena Trujillo son las tres autoras de Rotonda del Campo de Gibraltar, que es un tema... habla. No, digo que es un tema reciente, ¿no? Porque esto da la proliferación de la rotonda. Cualquier tema que tú lo estudies te puede dar resultados interesantísimos. Está editado por el Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños. Y en un principio se decía, bueno, pero esto de las rotondas, pero es que no se había hecho pedagogía, como dicen los políticos, del interés del libro. Claro. Hay rotondas que, por ejemplo, la que tenemos cerca del puerto, en el Paseo de la Conferencia, con el magnífico alcalde de la Conferencia de Algeciras, Emilio Santacana, ¿no? Santacana, que tienen... Pero es que hay otras, y las hay por toda la comarca, que tienen aspectos muy emotivos y muy interesantes. Esta de los barrios, que vemos en la portada, bueno, es muy curiosa, porque son dos piezas que hacen una figura femenina, muy original. Sí, en los barrios también está el Hércules con los dos leones. Hay muchas, la verdad es que sí que hay muchas. Y es un ejemplo de cómo
un tema, cuando se trabaja a fondo, puede dar unos resultados extraordinarios. Vamos a ver qué viene ahora, por favor. Bueno, vemos el siguiente libro que nos trae Carlos. Bueno, pues... Hombre, un viejo conocido de esta casa. Sí, exacto. Que es, aparte de un magnífico historiador, es un especialista en imagen. Sí. Historia de la imagen, historia de la fotografía, es artista, es grabador y ha hecho libros extraordinariamente interesantes para nosotros. Y aquí habla La fortaleza inexistente, ¿de qué nos habla? Pues habla de las andanzas por la comarca de Jorge Próspero de Berbón, a principios del siglo XVIII, que vengo diciendo que Berbón necesitaba una estatua de 40 metros. Claro, fue a la entrada de Algeciras. Fue el ingeniero de la Algeciras moderna, ¿no? Tal y como la conocemos. No le hicieron mucho caso, pero es sencillo. Él provoca la repoblación de Algeciras. Algeciras, que llevaba 3 siglos abandonada, y que unos cuantos emigrantes que salieron de Gibraltar cuando llegaron los ingleses eran grupos muy pequeños. Se instalaron en cortijos como las huertas de España al final de la Bajadilla, en la Vega del Río, o en puntos como el Pozo del Rey, que estaba en la calle Tarifa, en la intersección con la calle el alcalde Vadillo, que creo que es el primero de Algeciras. Y estos se acogieron también a algún cortijo que otro y punto. La gente fue viniendo muy lentamente. Pero cuando se pierde Gibraltar, los ceutis se encuentran abandonados. ¿Por qué? Porque dependían en todo, tenían el enemigo a las puertas, había un asedio que duraba décadas. El punto de contacto, el cordón umbilical, lo tenían con Gibraltar. Cuando desde Ceuta se enteran del fregado que hay de cañonazos y demás, van a ver qué pasa. Y a continuación tienen que suministrar a Gibraltar desde Málaga, desde Cádiz o desde Tarifa, que no tenía puerto. Entonces, Berbón viene aquí a investigar, se alucina cuando ve las ruinas de Algeciras y el fondeadero. Y la capacidad, ¿no?, que tenía. Dice, es un desperdicio. ¿Cómo es posible? Claro, porque había sido ocultado por el cainismo de otras poblaciones que no voy a señalar y que habían torpedeado incluso intentos de reconstrucción. En fin, que en todas partes cuecen habas. Está claro. Y ahora, pues empieza a escribirle a la corona, a hacer proyectos, etcétera, etcétera, y manda hacer los planos y manda sondear el puerto. Cuando se corre la voz de que se está sondeando el puerto, bueno, yo entiendo de eso, de lo que es sondear la dársena del Saladillo con medios artesanales. Sé lo que es eso. Que tenían que tener en cuenta, ingente, ¿no? Tremendo. Las mareas, las corrientes, el estado del tiempo, medir en brazas, que es como se manejan toda la vida los hombres de la mar, y eso duraba meses. Entonces, cuando se corre la voz de que una operación tan complicada la están haciendo en Algeciras, es que se va a hacer un puerto, claro. Y viene el que era herrero, el que era panadero, todo género de emprendedores vienen a Algeciras en plan conquista del oeste. Claro, cuando vuelve Berbón viene en 1721. Cuando vuelve 3 años más tarde dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Esto se ha llenado de gente. Y entonces el pobre intenta racionalizar aquello, claro. Para lo cual él tenía experiencia, porque, por ejemplo, preparó en Barcelona todas las, ¿cómo se llama esto?, indemnizaciones que hicieron falta para derribar un barrio y edificar encima la ciudadela de Barcelona. Claro, esto en Algeciras, pues nombra una comisión de expertos y esta choza vale tanto, y esta casa de piedra con techo de teja vale tanto. Claro. Y estaba hasta el último céntimo preparado. ¿Por qué no se hace? Bueno, todavía no nos toca Pascual Madoz. ¿Por qué
en Algeciras no se siguió el trazado en cuadrícula porque no se hizo estas expropiaciones, porque en 1727 hizo falta el dinero para uno de los asedios de Gibraltar. Es muy largo de contar, claro, pero todo en historia viene teniendo una explicación. Y Juan Carlos Pardo publica toda la documentación, todos los planos de Berbún, el proyecto, por eso se llama la fortaleza inexistente. Porque iba a hacer un castillo, una fortaleza abaluartada, que hubiera sido la mejor del sur, pero el dinero de esa fortaleza se invirtió en la línea de contravalación. Ah, finalmente, ¿eh? Siempre por cuestiones militares. Todo tiene una explicación. Y esta recopilación es fabulosa y quiero recomendar otros libros de este amigo que ha investigado, bueno, el mapa militar de fines del siglo XIX de la comarca, que tiene hasta el último arbolito, hasta el último pozo reflejado. Es de imprescindible consulta. Pues vamos ahí queda a ver quién más tenemos. Recomendado. Bueno, lo veíamos hace un momento, Pascual Madoz. Este señor, en su famosa enciclopedia geográfica, que son un montón de tomos, esto que vemos aquí es la recopilación de lo relativo a la provincia de Cádiz. Sí. Pues este señor, en teoría, hace La Voz Algeciras, tratando la bahía, la población, todo, pero no lo hace él. Él tenía montado el tema con los secretarios de los ayuntamientos. Entonces, a cada secretario de ayuntamiento pedía un informe y no sé si alguien vendría por los pueblos indicando las cosas que eran necesarias. Él tendría un test y lo pasó. Entonces, en 1845, con toda exactitud, es cuando se hace, vamos a llamarle capítulo, relativo a Algeciras, y nos da una información muy densa, muy apretada, de lo que es la ciudad desde el punto de vista administrativo, económico, tremendo. Es un libro de obligada consulta para saber de Algeciras. Y hay una incipiente revolución industrial en Algeciras. En ese momento. Muy poquito. Pero, por ejemplo, hay fábricas de hilaturas, sí, que de eso no se ha vuelto a hablar. Empiezan las fábricas de corcho. De conservas todavía no hay nada. Pero hay fábricas, por ejemplo, de sombreros. De harina. Bueno, todavía no ha empezado la fábrica de harinas de Vandrés, estamos todavía a nivel de molinos. Pero, por ejemplo, hay una fábrica de cartas, de naipes. De naipes, sí, sí. O sea, hay una cosa, pero es que Algeciras tiene un problema, y es que cuando se independiza la línea, se lleva a mucha gente de Algeciras, porque veían más posibilidades económicas. Por la frontera. La frontera, Gibraltar y todo eso. Y de ahí viene el resentimiento, porque los resentimientos tienen siempre un origen antiguo. Histórico, claro. Ya nunca nadie se acuerda, solamente... Pero ahí quedan, ¿no? Ahí quedan. Y yo soy el mayor enemigo de estas cosas. Claro. Son un obstáculo para el desarrollo de las poblaciones. Claro, más las nuestras que forman parte de una misma área metropolitana. Si esto es una sola ciudad. Claro. Pues bien, pasamos del amigo Madoz a... Hombre, bueno, lo mencionábamos antes, don Emilio Santacana. Si Algeciras hubiera tenido varios Santacanas seguidos, esto era Barcelona. Bueno, modernizó la ciudad con la conferencia, ¿no? En 1906. Este hombre primero, que no era el típico alcalde de pueblo superado por las circunstancias, sino era un hombre de mundo, manejaba idiomas, estaba harto de manejarse por el extranjero. Tenía una capacidad diplomática tremenda. Era la mejor persona en el momento más oportuno. Se le sacó todo el jugo que se pudo a la conferencia. De la conferencia de Algeciras arranca, está inmersa en este tema que ya trataremos a fondo de la Niza del Sur, cuando las inversiones, bueno, yo estoy encontrando material sobre la Escuela de Aeronáutica de Algeciras,
en Algeciras y con el campo de aviación en los barrios. El primer avión llegó por el muelle de madera del ferrocarril y despegó de Las Vegas de Algeciras. Eso no lo sabe casi nadie. Fíjate, ¿qué me Lo dices? han investigado en los barrios, pero son de estas cosas que se han divulgado poco. Poco, sí, sí. Pues este hombre tenía, no solamente era un magnífico alcalde y un buen historiador, sí, sino que tenía una visión de futuro, que es lo que ha faltado en Algeciras. Han faltado cerebros que tengan una visión de comarca y una visión por encima de lo que son los problemas, que ya de por sí son importantes, que se tienen delante. Por eso digo que, desgraciadamente, lo tuvimos a él, no pudimos hacer clones de este señor. Y en ese libro ya nos habla de una Algeciras antigua y moderna, habla en esos términos, sí, ¿no? Y de una Algeciras futura. Claro. Porque él, a su modo, como puede, prevé un porvenir. Era un gran enemigo del contrabando, porque claro, se da cuenta de que era un parche. Se recurría a él por la pobreza que había, pero era un problema para Hacienda y era mucho más importante que una población tuviera un desarrollo industrial, una cosa seria, que no la cuestión del contrabando. Claro. Era unos cimientos sobre arena, claro, económicamente hablando. Y me acuerdo que en una ocasión le negaron dinero para una escuela, esto está poco divulgado, e hizo un estudio sobre la influencia que podía tener esa merma cultural o de enseñanza en los que se vieron privados de esa escuela. Dice, podrán ir a parar a esto, a esto y a esto. O sea que sabía lo que hacía. Sabía, sin duda, claro. Vamos a ver. Bueno, seguimos. Hablábamos, ¿no?, de los libros más curiosos, ¿no?, los que enfocan temas. Estos son estos libros que engordan. Claro. Nuestra amiga Mariluz, un libro exquisito, porque esa es su mejor definición, sí, ya que habla de una cocina exquisita. Los platos marineros del estrecho, sí, bueno, pues tenían que estar en la lista de los Guinness o poco menos, ¿no? Por la imaginación y las maravillas que hay en todas las poblaciones. Claro. Y animamos a Marilú para que siga trabajando. Qué curioso, porque además se habla mucho de la gastronomía local como una gastronomía que tiene poco que ofrecer en comparación con otras, como la gastronomía autóctona propia, ¿no?, como algo propio. Y seguro que aquí en este libro Mariluz Muñoz nos desvela muchas cosas que desconocemos, ¿no? Habla poco de recetas algecireñas. Ajá. Tiene, sobre todo, de las demás poblaciones marítimas de la comarca. Claro, porque ella es tarifeña, si no me equivoco, ¿no? Sí. Claro. Y habría que poner a punto que un especialista hablara de las especialidades de Algeciras. Claro, que también las hay, claro. Las hay y muy interesantes, ¿eh? Muchísimo. Que además la cocina popular en Algeciras la podemos dividir en sierra o campo, lo que son las tagarninas, sí, por ejemplo, los espárragos trigueros, y que el guiso de las tagarninas es muy curioso. Hay un guiso primario o una preparación primaria que son las tagarninas cocidas, rehogadas y exquisitas. Y otra cosa es añadirles carne, patatas, y eso ya no es un guiso de tagarnina. Ya es un potaje, ¿eh? Es un potaje con algunas tagarninas. En fin, hay que... Y luego está la vertiente de lo marinero. De los marineros, que claro. Empezamos con las ortigas, luego toda la cuestión de Burgaos, en plan absolutamente popular, claro, que el Burgaos se llama Burgaillo en otros sitios, Vígaro en otros, y bueno, en cuanto a guisos de pescado, fantástico, pero eso hay que investigarlo y hay que divulgarlo. Adelante. Continuamos. Bueno, también un viejo conocido, Ángel Sáenz, historiador. Sí, bastante conocido, que ha tocado muchos palos y es especialista en fortificación. Sí. Aquí hace uno de esos trabajos exhaustivos, es su tesis doctoral, que estudia todas y cada una de las torres vigía que hay en la antigua comandancia militar de Algeciras, que llegaba de Conil a Fuengirola. Era prácticamente una provincia. Y bueno, las estudia primero en plan documental,
buceando en los mejores archivos y también en plan arqueológico. O sea, yendo al campo, midiendo la torre y claro, el libro es absolutamente definitivo. Editado, cómo no, por el Instituto de Estudios Campos Gibraltareño. Lo único que le echamos en cuenta en los 24 años transcurridos es que ahora tenemos más facilidad para la foto en color. Claro. O sea, este libro con sus fotos de torres ilustradas, con el mar, ¿no? Bueno, ya es una maravilla, ya sería tremendo, ¿no? Y que hay mucho por trabajar. Mucho por trabajar. Hay que ensalzar, siempre lo hacemos, ahora, Carlos, el trabajo que hace el Instituto de Estudios Campos Gibraltareño. Bueno, eso es ineludible. Precisamente por eso, ¿no? Por recopilar en todas las facetas. Y ahora Ángel ha coordinado trabajos como todo el estudio de las fortificaciones, esta famosa de la Segunda Guerra Mundial y demás, que también es un trabajo ingente. Pues estaremos un grupo de colaboradores expectantes para ver el resultado. Vamos a ver quién viene ahora. Bueno, esto es algo bastante curiosísimo, ¿no? Raro y desconocido. Es lo siguiente, bueno, esta edición es de 1992, pero el libro original, que por cierto yo lo vi en la antigua biblioteca que había en la avenida, la actual avenida de las Fuerzas Armadas, en alemán. Y yo decía, Dios mío, pero si hay un plano de Algeciras, ¿pero esto qué es? Y claro, no podía entender absolutamente nada de nada. Claro. Pero yo decía, esto tiene... Yo de niño me di cuenta. Entonces se hizo esta edición en el 92 y es interesantísimo. Este señor era un experto en urbanismo histórico, que el urbanismo histórico es algo que yo conozco un poquito. Poquitín. Y además yo he utilizado a este autor. Y lo que es pasmoso es que de las ciudades españolas que estudia, no recuerdo el número, es algo como 26. Sí, entre ellas incluye Algeciras. Y mete Algeciras, lo cual es que le llama muchísimo la atención la Algeciras de principios del siglo XX. Y ve algo que le hace estudiar y nos da muchos datos sobre un plano donde vemos muchísimas cosas de la Algeciras de entonces. Y es el primer estudio de urbanismo histórico que se hace de Algeciras. Qué curioso. Lo hacen estos dos autores alemanes, Oskar Sobre Jürgens todo y Jürgens. El otro se ocuparía de complementar a Jürgen y demás. Y ahí tenemos 4 poblaciones, no las puedo reconocer en este momento, pero Algeciras está a la altura de un Barcelona, de un Madrid, de un Qué curioso, Sevilla. ¿no? Y se le llama la atención el urbanismo histórico de nuestra ciudad. Que tenga esos 2 barrios, Villavieja y Villanueva. Y luego también no olvidemos que estamos en tiempos de la famosa conferencia. Claro, cuando se escribe este libro, ¿no? Y que Algeciras está de moda. Y que querían convertir Algeciras en un destino turístico. Sí, claro. Y entonces dice, pues yo voy a enterarme, por si acaso, de cómo funciona aquello. Todo eso se van uniendo piezas. Claro, piezas. A ver quién tenemos. Bueno, también estos 2 amigos, Francisco Humanes, ha muerto hace poco tiempo, formaron equipo para una serie de obras. También Humanes formó equipo con el desaparecido y llorado Juan Ignacio de Vicente, que es que nunca me canso de repetirlo. Hay una cantidad de fuentes sobre la historia que están a lo mejor dormidas. Y estos amigos trabajan mucho sobre los archivos de la autoridad portuaria. Y aquí tenemos una guía, pero que no es exhaustiva, que hay muchísimas más fotografías de las aquí reproducidas. Y concretamente Antonio Torremocha hizo una historia del puerto y ha trabajado mucho. Cualquier cosa, es que nos vamos a archivos militares y encontramos cosas interesantísimas. Seguro. Yo entiendo que ellos aquí... vamos al Museo Naval y también. Claro.
Seguro. Yo entiendo que ellos aquí lo que hacen es coger el archivo entonces de la autoridad portuaria. Seleccionan y lo que les parece una guía, ¿no? más interesante, aparte de lo que es la guía y inventario. Pero que queda mucho por trabajar, ¿eh? En todos los aspectos. A ver quién tenemos. Jerónimo Sánchez. Bueno, Historia del Tesorillo. Es de estas cosas raras que son poco conocidas. Como sabemos, San Martín es la población, el municipio más joven de la comarca. Bueno, pues también ha tenido su historiador. Del Tesorillo se había ocupado antes, se habían ocupado pero con poca profundidad, por ejemplo, el antiguo cronista que ha fallecido hace poco tiempo, de Jimena. Este amigo, ay, es que son tantos amigos, ¿cómo se llama? Bueno, nos acordaremos en todo caso. Pues bien, aquí hace un estudio sobre documentación. Poco se puede hablar de San Martín del Tesorillo, pero es un libro donde de repente 2 dedos de grosor. Te encuentras cantidad de información histórica. Entras en un sitio y hay documentos, y hay tradiciones, y hay cosas. O sea, esto es un ejemplo para todos nosotros. Pues con esta recomendación, Historia de San Martín del Tesorillo en la España contemporánea, de Jerónimo Sánchez Blanco, con esta recomendación vamos a hacer una pausa hasta la próxima entrega. Carlos, se nos acaba el tiempo. Pero ya la señora esta de la mariposa hemos conseguido dorada, que entre. la hemos puesto. Hemos conseguido que entrara a la obra. Digo una pausa porque esto es interminable, las entregas van a continuar. Esto es asombroso. Te van saliendo cosas y cosas y cosas y cosas. Bueno. Pues ese trabajo de recopilación que está haciendo Carlos Gómez de Avellaneda, ya nos lo ha avanzado hoy un poquito, tiene mucho que ver con ese fondo bibliográfico, con esa biblioteca del cronista en la que él está trabajando. Cuidado, ¿del cronista, del actual o del que venga? Claro. No es decir, es que los libros van a ser míos, ¿no? Yo es que pongo, mis libros los he puesto a disposición, me desprendo de su propiedad. Que viene a ser algo así como decir la biblioteca del pueblo casi, ¿no? A disposición del pueblo, porque en ello está el cronista, ¿no? En ese trabajo de recopilar. Y atendiendo a la comarca. Claro. Porque no somos una isla en mitad del estrecho. Inevitablemente las conexiones y surgen. Hay cosas muy serias. Por ejemplo, no soy insensible a la idea del ayuntamiento de La Línea, de la comandancia, convertirla en ayuntamiento, y digo, bueno, ¿qué se va a hacer con la biblioteca que hay allí? ¿Qué se va a hacer con el extraordinario archivo histórico de La Línea? O sea, en fin, no lo sé, no conozco el tema, no puedo hablar ni a favor ni en contra, pero hay cosas que pueden ser bastante importantes para la comarca. Pues les prestaremos atención, como a todas las que nos trae Carlos Gómez de Avellaneda. Muchas gracias una vez más por asistir. Gracias a vosotros, la verdad. Bueno, ya como siempre. Como siempre, muchas gracias, y como siempre, muchas gracias a vosotros al otro lado de las pantallas, que sois los que hacéis posible este programa, en el que vamos a continuar con nuevas entregas, con nuevos contenidos relacionados siempre con Algeciras y, como dice nuestro cronista, también inevitablemente con nuestra comarca del Campo de Gibraltar. Será hasta la próxima entrega de Varieté, hasta la próxima semana.